todavía no existía la OMC, del GATT, que muchos de los temas que estaban tratando en el seno de la OMC del GATT se iban a ver en el Telecam, que no NAFTA, que son sus siglas en inglés. Este es otro proyecto que yo tuve, defender nuestro bello idioma, nuestra precisión y expresión castellana. Entonces, viendo pues que se venía el Telecam, suspendieron en diciembre las negociaciones y las reanudaron, ustedes recuerdan, hasta el año de 1994. Por eso la OMC inicia sus operaciones hasta el 1 de enero de 1995, un año después de que ya estaba en funciones el Telecam. Y en ese sentido, pues el Telecam es más viejo que la OMC. Bueno, entonces iniciamos las negociaciones en junio, como ya dije, una vez que se consiguió el track. ¿Y sobre qué senderos, sobre qué rutas, sobre qué carreteras comenzamos a caminar? Caminamos sobre 6. Estos temas los van a ver ustedes en su tratado, por eso es importante que desde ahorita vayan masticando mentalmente, si es que se puede decir así, si no, pues masticando estos temas. Por ahí hay una nota en el periódico que aquí regalan La República, creo que se llama, el día de ayer, donde ya aparece un cuadro allí, se menciona en esa noticia que ya se integró un equipo de negociación de parte del gobierno colombiano, con 17 negociadores, 250 técnicos, y viene una lista temática. Y más mutante y mutante, esta lista corresponde a lo que les voy a decir. Temas: acceso al mercado, todo lo que significa acceso al mercado. Segundo, reglas de comercio. Tercero, servicios. Estos 3 temas que estoy señalando, los 3 tienen desdoblamientos en sus temas. Luego, cuarto, inversiones. Ese es el tema, ese es el punto. Quinto, propiedad intelectual. Y sexto, solución de controversias. Repito: acceso al mercado, reglas de comercio, servicios, inversiones, propiedad intelectual y solución de controversias. Los 3 primeros fueron desdoblándose en distintos subsectores que acabaron siendo 19 y son los que están reflejados en el ladrillo que constituye el texto del Telecam. Son 22 capítulos y dicen que cerca de 20.000 páginas. Nunca los he contado, pero eso es lo que dice. Bueno, ahí está. Entonces, durante la negociación sucedió un fenómeno pues muy particular, que el sector privado hizo su tarea y lo hizo bien, porque a través de esta forma que les digo, que nos organizamos en la COESE, conseguimos este punto de partida, pues, esta toma de posición de cada uno de sus sectores. Pero terminando ya con ello, ya el sector privado no tenía nada que hacer más que estar enterándose por la prensa, por los medios, de lo que pasaba. Como eso no nos gusta, y ya estábamos ahora sí que entrados en gastos, como dicen. Le pedimos al gobierno participar en las negociaciones. Petición loca, sueño guajiro, porque no podíamos hacerlo, legalmente no se puede. El negociador tiene que ser funcionario del gobierno. Pero entonces le dijimos: bueno, si no puedo estar dentro del cuarto de trabajo, pues sí puedo estar en un cuarto al lado, en el cuarto de junto. Entonces inventamos esa ficción del cuarto de junto. Y hicimos ya otros compromisos, ya en ese momento ya se habían salvado las confianzas y tal. Entonces digo: ok, muy bien, vamos a hacerle así. Entonces quedamos en lo siguiente y se cumplió siempre 18 meses de negociación. Cada vez que iba a haber una negociación formal, el gobierno nos informaba previamente qué temas se iban a tocar, que no se pueden estar tocando los 6 grandes temas de los 19 subsectores, es imposible. Entonces nos decía, por ejemplo, en acceso al mercado, vamos a ver del capítulo 4 al capítulo 8, octavo. Entonces, esas acciones arancelarias que se comprenden en esos capítulos, pues afectaban a unos subsectores nada más y no a otros. Entonces, esos subsectores eran los interesados en estar presentes en el cuarto de grado. Y lo dijimos: muy bien,
vamos a crear, eso ya fue una sugerencia del gobierno, ¿por qué no crean ustedes mesas? Entonces dijimos, muy bien, vamos a crear mesas espejo. Una mesa igual del sector privado por la mesa negociadora. Pero, que nos digan, nomás que no sea muy numerosa, ok. Entonces dijimos, vamos a nombrar un representante por cada uno de los 6 temas, de tal manera que uno siempre 6 representantes oficiales en cada una de estas mesas. Más una silla que me guardé para mí, porque como digo, soy curioso. Yo quise tener siempre el derecho de picaporte, poder entrar en cualquier momento, aunque no entendiera qué hablaban, sucedía con muchos temas. Pero en fin, ahí tenía yo el derecho. Y entonces se hizo esta tarea. Y se dijo, además, el día de la negociación, antes de que se metan al cuarto y cierren la llave, como lo echen la perilla, nos van ustedes a explicar qué temas concretamente van a tratar y cuál va a ser la posición oficial. Y debo decir en reconocimiento a los funcionarios que cumplieron con su palabra, porque era información confidencial, ciertamente. Era muy peligrosa esta información, porque se podía, si se filtraba, saber de la parte contraria qué íbamos a pedir y qué íbamos a ceder. Esto en una negociación pues es fatal, si de antemano lo sabes la persona pasa. Entonces logramos que se respetara así. Pero además otra cosa, ya entrados en gastos lo usamos también. Dijimos, bueno, ok, más que al fin de la jornada nos vas a informar cómo te fue. Bueno, un poco cargado, pero en fin. ¿Y esto qué significaba? Pues que terminaban a las 6 de la tarde, porque los sajones en ese sentido son muy ordenados. No les gusta trabajar horas extras. Sin embargo, hubo ocasiones en que terminaban más tarde, a veces hasta noche, 1 de la mañana y tal. Entonces, pues, ahí estaban ellos, nos informaban, ya estábamos nosotros. Íbamos haciendo un ejercicio muy interesante, porque sucedía obviamente lo siguiente, que se dieron cuenta y se percataron los negociadores nuestros que de forma gratuita podían contar con la opinión y el consejo de los sabios que estaban en esas mesas, que el número total eran, me llama la atención la coincidencia que dice las prensa de ayer, yo digo esto con eso, 250 personas. Eso llegaron a integrar, o llegamos a integrar todo el esquema de trabajo, pero obviamente no estábamos todos al mismo tiempo, como ya dije. Entonces comenzaron ya realmente a consultarnos, y lo que hacíamos era pues, la negociación, por ejemplo en Toronto, Canadá, pues en el Hotel Peregrino de Tal, ahí tenemos un cuarto grande donde estaban todos los representantes del sector privado. Ocasionalmente un telefonazo, está por ahí una persona de reglas de origen, sí, ¿a quién está fulano? Pásamelo. Entonces consultaban el nuestro. O está el doctor Cruz para hablar de un problema de controversia. Estoy. Entonces todo esto fue sirviendo enormemente, porque resultó, pues que en un momento dado hubo la flexibilidad de cambiar posiciones con el previo consentimiento del sector privado y con ello destrabar lo que se estaba viendo y conseguir pues que el día 12 de agosto de 1992 se concluyesen las negociaciones. Pero se firmó el tratado por los ejecutivos de los 3 países hasta diciembre de ese año. Nomás que entonces vino lo grueso, valga la expresión, porque no bastaba, es un acuerdo internacional. Entonces los 3 países negociaron por las vías legales internas, o sea, los ejecutivos. Pero tienen que ser aprobados por sus congresos. Para Canadá y para México, que no tenemos estos trucos del FASTA, no voy a decir por qué es un truco para mí. Son tratados que deben ser aprobados por el Senado de la República o el Senado de la Unión Canadiense, la Confederación. Y inmediatamente es autoaplicativo, como decimos los abogados, ese tratado. O sea, de momento en que ya se promulga, se publica, ya obliga al país a respetar. En Estados Unidos no. Estos pillines, porque al fin de cuentas, de alguna manera lo son, hacen un doble juego. Dicen, los acuerdos comerciales no son tratados en las variables. Ellos tienen la figura de lo que nosotros, el Senado, para ser aprobados por el Senado. Son executive agreements. ¿Y eso qué es? Pues eso es un acuerdo ejecutivo. ¿Y qué más dice? Que solamente lo negocia el ejecutivo.
Pero para que se aplique internamente requiere de una ley de implementación. Y esa ley de implementación es muy extensa porque comprende todos y cada uno de los artículos de las leyes que vayan a ser modificadas. De tal manera que primero hubo que negociar, como ya dije, con el Poder Ejecutivo, pero después tuvimos que cabildear de alguna manera con el Congreso americano para que en el fast track, al dictarse la ley correspondiente de aplicación, no fuera a cambiarse algunos de los términos que se habían negociado en el tratado. Como uno va aprendiendo en el camino, por eso les decía a ustedes al inicio de esta charla, que no enseño nada más que comparto experiencias, va uno aprendiendo en el camino. Y conociendo a estos tíos, entonces dijimos, bueno, lo que tal vez no les guste del texto del tratado, que el sector privado no conoció durante la negociación, lo van a conocer ahora y van a querer cambiar seguramente algunas cosas. No nos equivocamos. 13 puntos importantes quisieron cambiarlos a través de la ley de implementación. Pero como ya teníamos la llavecita para abrir la puerta de este interior, digamos, de negociaciones, le pedimos a nuestro gobierno, igual hicieron los canadienses, le pidieron a su gobierno de Canadá, que el gobierno americano entregara copia de todo el Omnibus Act, como le llaman, pues, de estas leyes de implementación, de tal forma que así detectamos que había 13 figuras que pretendían modificar el texto del tratado, que ya había sido firmado. Logramos tumbar 7 de ellas, y de las otras, de alguna manera, las limamos. Bueno, ¿cuáles son de inmediato y derivadas de la lectura de ladrillo, valga la expresión, cuáles son los puntos que podemos decir que convinieron a México? ¿Cuáles fueron los ganes más notables? No voy a hacer referencia a todos. Puede ser señalamiento de los más notables. Primero, el periodo de desgrabación logramos que se fuera hasta 15 años. Advierto de lo siguiente, de conformidad con las reglas del GATT-OMC, teniendo en cuenta que estos acuerdos regionales de comercio nacen de una excepción contemplada en el artículo 24 del GATT, y hay un entendimiento de interpretación del artículo oficial que es hecho por el propio GATT-OMC. Se establece que el término normal, así dice ahí, normal para este tipo de acuerdos regionales de comercio no pasará de 10 años, salvo que las partes se pongan de acuerdo en otro. Nosotros logramos 15. ¿Por qué? Porque consideramos que dada la desigualdad entre los 3 países, en donde México es el que tiene la de perder porque es el de menor desarrollo, nos convenía un plazo largo para poder prepararnos y ser competitivos. Y lo logramos los 15. Lo otro, entonces logramos pues contar con un plazo que sobrepasó a los términos del GATT. En segundo término, esto fue muy interesante. Ustedes lo tienen también, seguramente todos ustedes, estoy hablando de expertos, así que no voy a tener más detalle. Recordarán que desde 1969 los países desarrollados acordaron otorgar generosamente preferencias arancelarias no recíprocas a una lista de países en vías de desarrollo. Entonces a todos nosotros, a todos los países nos dieron el SGP, así se conoce, Sistema Generalizado de Preferencias. Nosotros teníamos en 1991 4.600 fracciones arancelarias que disfrutaban de la tasa 0, pero que claro, cada año se revisaba, se quitaba, se ponía. Entonces nosotros peleamos muy duramente porque se considerase que ese 0 ya no se movía, ya no era negociable, que por lo tanto las 4.600 fracciones arancelarias que ya tenían en julio de 1991 la tasa 0 de la ganancia, eso ahí se quedaba. Y eso es muy importante porque era casi el 40% de todo el universo arancelario de Bruselas, o sea, de las 11.700 fracciones. Ya de entrada teníamos
4.600 de gana. Una forma de cobrar lo que no habíamos cobrado allá en 1987. Este fue otro gran gane. Debo decirles a ustedes que en 1993, en una charla similar a esta, bueno, no tan detallada, porque fue en 1993, en Santiago de Chile, ante un organismo similar, que ya las siglas son SOFOFA, suena muy feos, pero sí, Sociedad de Fomento Familiar. Yo les decía, pues es SOFOFA, que habíamos logrado esto, y no me lo creían, hasta que ya se fue aprobado y ya está. Bueno, entonces esta fue una gran gane, ustedes deben de tomarlo en cuenta. Otro gran gane. Teníamos un acuerdo textil bilateral con cuotas para piezas textiles, que cada año había que estar peleando, renovando, y aunque no cumpliéramos con la cuota, siempre llegábamos más, siempre era un tema de discusión. Afortunadamente logramos, con base en un tratado, que prácticamente quedara sin efecto ya el acuerdo bilateral textil. Esto fue sumamente importante. Salvo algunas fracciones en que estuvieron de acuerdo los nuestros, es decir, nuestro sector correspondiente, se logró que se acabase con el acuerdo textil. Y por último, y esto también lo digo como abogado, porque esto se lo pedí muy acertadamente, en el acuerdo entre Canadá y los Estados Unidos, estos amigos crearon un sistema de revisión a resoluciones en prácticas del diálogo, que en la jerga cotidiana le llamamos el capítulo 19. No se trata de conocer de los casos directamente del primer piso, sino del segundo piso. De tal manera que cuando alguno de los industriales, exportadores y importadores en alguno de estos países miembros sufra un problema de práctica de diario y ponga un poco compensatoria, tiene tres posibilidades al tener la notificación formal. Uno, conformarse y no hacer nada. Si esto fuera opción, pues la ubico como opción. Otra, conocer cuáles son los recursos internos nacionales y entonces promover ese recurso interno entre las autoridades domésticas. Y tercero, como yo había sufrido en Estados Unidos en algunos casos que he manejado, el calvario de irme contra el Departamento de Comercio, el del Tesoro, que entonces era o quien fuera, yo vi sumamente atractivo el tratado si conseguíamos, nada más que consiguiéramos eso, de salir del área de competencia y jurisdicción norteamericana a irnos a un tribunal arbitral internacional. Y entonces logramos, al final de la jornada, fue el último capítulo que se negoció, logramos tener un capítulo 19 similar, mejorado, porque ya se tuvo la experiencia de Canadá y Estados Unidos, y se vio que tenía algunas fallas, algunas fallas. Esto merecería otra charla muy entretenida de qué pasa con los panelistas, en fin. Y logramos el capítulo 19. En consecuencia, pues, podemos decir que esto fue otro de los grandes logros. Se me preguntaba el otro día, por algunos de los temas concretos, cuáles eran los que yo más destacaría, no las grandes ventajas, como ya dije, para México. No, simplemente en qué rubros considero yo que el tratado es original de alguna manera. Bueno, el primero que yo puedo señalar es el de las reglas de origen. Las reglas de origen, bueno, y tampoco voy a meterme en detalle porque supongo que todos ustedes saben de qué se trata y cuál es la importancia de tener una buena regla de origen. Porque si no, se cuelan por la puerta de atrás los que no pagaron por las preferencias que en el tratado se consoliden y se establezcan. Obviamente en temas como la industria química, como la textil, como el calzado, es sumamente importante tener una buena regla de origen. Y las reglas de origen, como ustedes saben, nacen por allá de los sistemas internacionales en un acuerdo que se hace en un acuerdo general de cooperación arancelaria en 1951. Luego vinieron, bueno, un acuerdo que después fue perfeccionado, que se conoce como el Acuerdo de Kioto, que se refiere a este acuerdo de cooperación arancelaria. Ahí se establecen ya muchos parámetros.
De alguna manera, en el tratado, en Telecán, se aprovecha todo ese parámetro que está allí, más incorpora algunas experiencias derivadas del aire y de algunos de los sistemas de referencia. Entonces, se utilizan los criterios, por ejemplo, bueno, del origen regional y del origen nacional, obvio, 100%. También se habla del origen regional, o sea, de estos países, y ahí se aplica el criterio del salto arancelario. O bien, se habla también, en otros casos particulares, cuando algunos de los insumos no se producen en la región, se aplica un criterio que se conoce con el nombre de minimis, que significa, pues, que más abajo de un cierto porcentaje de valor en la factura, ya no se exige la demostración de que sea original para tener acceso a la referencia. Y este de minimis es del 7%. Nos decía alguna vez un canadiense que era un lío y un gorro, valga la expresión, como decimos en México, nada. Voy a mostrar la regla de origen. Dice, yo por ejemplo fabrico refrigeradores. Entonces mando un tráiler de Ontario, la frontera mexicana, y tiene que ir escoltado por otro tráiler, cargado de papeles para demostrar el origen. Entonces a veces prefiero pagar de plano el arancel de tercera denominación más favorecida que tener este garro o este gorro, me cuesta más quizás. Entonces se buscó pues tener flexibilidad en las reglas de origen. Otro tema que se trató, que para mí es de alta sensibilidad, sobre todo para México, fue el de los energéticos y petroquímicos. Y esto merece un tratamiento especial que tiene un capítulo propio. Y ojo, los canadienses, que tenían ya su tratado, como mencioné, no habían quedado muy satisfechos con petróleo, con energía eléctrica y con otros más. Entonces aprovecharon el canal del Telecán para mejorar su condición que tenían. Lo hicieron, lo lograron. Otra consideración que podemos hacer es que algunos productos muy propios, originarios de los tres países, recibieron un origen propio. ¿Cómo qué? Por ejemplo, el whisky canadiense, Canadian whisky, los que les gusta el whisky, pues hablan francés. Luego hay unos gringos horribles, pero en fin, ellos pidieron eso, el Bourbon y el Tennessee whisky, es distintivo nada más de los Estados Unidos. Y nosotros, el tequila y el mezcal. Bueno, ¿quién no ha tomado el tequila? ¿Qué hace la mano? Creo que nadie. Todo el mundo lo ha tomado, entonces ya ven que es muy distintivo de México. Entonces nos interesó pues mucho tener eso. Luego tuvimos algo, ojo, que también esto deben ustedes apuntarlo porque les puede resultar muy importante. Se consiguieron en la salvaguarda, es decir, un capítulo de salvaguarda, lo cual ya fue algo importante. Curiosamente los americanos lo pidieron, tenían miedo de que en México se fueran inundados productos. Cuando yo escuché en boca de un miembro de la Cámara Mexicana de Comercio quejándose de que ellos iban a ser invadidos de los productos mexicanos, pues yo prácticamente me quedé una carcajada. No lo pude hacer porque estaba en polvo, pero sí internamente lo hice. Tenían miedo. Entonces lo que logramos fue dos tipos de salvaguardas. Una salvaguarda temporal, mientras el tratado terminase. No olvidemos que el tratado tiene una duración, porque al fin de la duración se supone que ya el mercado es abierto totalmente, que todas las funciones arancelarias están en etapa cero. En el ínter puede haber problemas que requieran la aplicación de una salvaguarda. Entonces se convinieron salvaguardas temporales mientras duraba el nivel de tratado. Y al final, las salvaguardas globales, que esas sí aplican común, no nada más a productos que nacen de esos tres países. Pero conseguimos muy buenos en las salvaguardas globales. Un mérito de nuestros negocios fue no solamente utilizar los requisitos de Estado en el GATT, OMC, sino además que hubiera una cláusula de exclusión si los productos no eran sensibles, no causaban un daño determinado
el productor doméstico norteamericano, canadiense y mexicano. Obviamente era más el beneficio nuestro. ¿Esto qué significaba? Que si el producto no estaba entre los 5 proveedores más importantes, se consideraba que no se aplicaba la salvaguarda global que se puede lucharse. Entonces, esto se lo señaló también porque esto es muy importante. Luego, viene otro par de puntos para mí cruciales que en este momento, insisto, para ustedes deben de tomarlos en cuenta. Hemos hablado de solución de controversias, pero el término es confuso porque no se refiere a todas las controversias. Tal como está en el tratado, solamente se refiere a los conflictos derivados por la aplicación impropia o falta de aplicación del texto del Telecán. O sea, es un conflicto que solamente puede llevar al foro de discusión en un momento dado de la palestra, pues por alguno de los 3 países considere que no se ha aplicado el tratado. Sin embargo, existen dentro del tratado cuando menos 14 mecanismos o fórmulas o instituciones que se refieren a conflictos derivados del tratado. Yo escribí por ahí un librito en donde me puse a estudiar estas, ¿cuántas son? Son 14 las que yo sumé, sin meterme en las muy especiales, como por ejemplo la textil. El capítulo textil, que es un apéndice del capítulo 3, que se refiere a los aranceles, tiene un sistema propio textilero. Ese no lo comprendí en la suma, pero ahorita lo señalo. 15, si no es que más. Sistemas o medios de solución de controversias. Entonces el conocimiento de estos mecanismos es crucial, porque antes del tratado no se tenían, ahora ya se tienen. Entonces hay que aplicarlos. ¿Por qué no se aplican? Pues por ignorancia, nada más. Entonces debemos de conocer todo ello. Y por último, en este rubro, estos rubros que estoy señalando, viene para mí el caballo de Troya. El caballo de Troya de los Estados Unidos, por lo que voy a señalar, que es el tema de inversiones. En el Telecán, haciendo eco de un acuerdo, de los acuerdos abarcados que se llaman del GATT, no olvidemos que la OMC, cuando entra, como utilizaba esta figura el otro día con algunos de ustedes, cuando entra en funciones la OMC, es como una gallina con pollitos, y va con sus pollos, son 17 acuerdos, y ahí están comprendidos muchos muy importantes, y uno de ellos es el que se refiere a las inversiones, que no es más que otra cosa, protección de las inversiones directas. Y en el Telecán, en el capítulo 11, se establece todo un mecanismo en 2 partes, la A y la B, de protección a las inversiones y a los inversionistas de las partes. O sea, las partes con mayúscula, Canadá, México y Estados Unidos. Y es de entrada discriminatorio al nacional, porque no puede invocar el mecanismo de solución de controversias un nacional que tenga la misma causa que el extranjero. Es decir, si yo, vamos a decir, en bonos de ferrocarriles, un mexicano, ante su gobierno, y un canadiense y un americano, y por algún motivo la Secretaría de Hacienda, Crédito Público, toma una medida que afecte ese bono ferrocarrilero, el mexicano no puede invocar la sección B del capítulo 19, tiene que irse a los recursos internos. En cambio, el extranjero sí puede invocar el capítulo B. Y el capítulo B es una barbaridad, porque tiene una protección. Bueno, yo soy abogado, soy profesor de comercio internacional, soy profesor de Derecho Internacional Público, y ya no me acuerdo como dije en la primera vez. Entonces, cuando se utilizan calificativos jurídicos, siempre trato de indagar y de precisar, porque si un cliente me pregunta, oye, en el capítulo 19, en la sección B, se habla de que se le debe de dar un trato a un inversionista igual al que está contemplado en el derecho internacional. ¿Cuál es ese?
no sé, porque no hay ningún texto que lo señale. Luego dice, un trato no menor al que se le dé a los nacionales. Y otro dice, otra parte, dice un trato nacional. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Otra vez dice, trato justo y equitativo. ¿Cuál es la diferencia entre justo y equitativo? Bueno, como abogado, un poco metido en la filosofía del derecho, podemos decir, bueno, lo que es equitativo es justo, pero lo que es justo no es necesariamente equitativo. Entonces, ¿a cuál se refiere? Tan es así, digo, que esto es delicado, que ya se han presentado en este momento, creo yo, como 33 o 35 casos del capítulo 11. No todos han terminado por resoluciones de los paneles, porque se crean paneles que se han arbitrado. Y en algunos de estos casos que se han resuelto unas cosas de veras inconcebibles. Y no voy a hacer referencia a una, para no quedarme nomás en esto, pero sí quiero alertarlos. Hay un caso en donde una empresa canadiense, domiciliada en la Columbia Británica, tenía un permiso de exportación de un río, es decir, podía sacar agua del río